Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Dapena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, hoy finalmente se aprobaron los desembolsos del Fondo Monetario Internacional que van a permitir reforzar las exiguas reservas del Banco Central. Con este panorama, el dólar libre se mantuvo contenido en los últimos días, luego de los picos, ¿no?, de la semana pasada. José, ¿crees que esta calma, esta relativa, ¿no?, calma financiera que se ha logrado en estos últimos días, se puede mantener hasta las elecciones de octubre? Bueno, es la intención, eso es lo que han expresado como expresión de deseos. Ahora el punto es cómo logra mantenerse con un nivel de inflación, en este caso que puede llegar al 10, un poquito más en agosto y que también puede impactar de manera significativa en septiembre. Un dólar que, bueno, en el oficial en 350 puede, con esos niveles de inflación y manteniéndose fijo, perder su atractivo. Y con un dólar financiero que, bueno, tenemos dos niveles de dólares financieros. Por un lado el MEP, que está en niveles de 6.50 aproximadamente, y el contado con liquidación por encima de los 700 pesos, 730. Entonces, si tenés tasas, sí, suponte que le creyeses, suponte que sí se va a mantener la estabilidad. Si estás teniendo tasas en pesos de estos niveles, es decir, hay algo que no es consistente en el largo plazo. Sí, hablamos justamente hoy en el primer bloque de la oportunidad, ¿no?, que puede haber por lo menos en estas primeras semanas de ganarle al dólar financiero con las tasas de interés, ¿no?, que hoy está ofreciendo el sistema financiero local. Sí, de hecho quizás el atractivo, una vez que se produce el sacudón del salto del tipo de cambios, tanto del oficial como, que más importa sobre todo es el financiero, ahí es donde empiezan a tomar atractivo los instrumentos atados a la inflación, los plazos fijos UVA, los títulos que tienen algún tipo de indexación por ser, porque bueno, ese es el atraso que viene, es decir, la inflación de agosto y la inflación de septiembre, que inclusive tiene un rezago en la medición. Cuando te pagan el plazo fijo UVA a fin de mes, no es con la inflación de agosto, es con la inflación de julio, que se va con un promedio móvil, se va actualizando. Entonces ahí hay un rezago interesante que puede venir del traslado del pass-through de la devaluación hacia precios. Tal cual, exactamente. Bueno, también los bonos argentinos, ¿no?, se recuperaron en estos últimos días luego del derrumbe, ¿no?, que sufrieron el día posterior a las elecciones. ¿Hoy los estás viendo caros o baratos a los bonos argentinos? Caro o barato siempre es una depende. Hay un refrán de la serie Seinfeld, ¿no?, que decía, no sé si la viste, la serie de Seinfeld, tenía un vecino que era Kramer. Y la serie no sé si ese capítulo en particular. No, pero Kramer, era un vecino Kramer que era bastante loco. Decía, y cuando hablaban de ese tipo de cosas, los adjetivos, decir loco, sí, ¿qué tan loco puede estar uno teniendo en cuenta el que yo tengo? Si caro o barato con respecto a que están en el precio que está dispuesto a pagar el oferente, y que está dispuesto a recibir el oferente y está dispuesto a pagar el demandante. Ahora, estamos en precios, ¿no?, que anticipan, obviamente, la expectativa de los inversores, una reestructuración de la deuda con una quita importante, ¿no?, sí, de capital. Que quizás no es tan... Es decir, ese es el punto. Existe ese miedo, el riesgo de crédito, que no es tan evidente en los bonos en pesos. Entonces, cuando analizás un bono en dólares y un bono en pesos, algo te está diciendo del tipo de cambio. Puede ser que un bono en dólares rinda por 20%, 25% y un bono en pesos, un bono indexado, ¿no?, rinda en esos niveles. Entonces te está dando pistas, es decir, ¿por qué uno lo pagaría y otro no? Cuando en realidad tenés un tipo de cambio que te permite arbitrar entre los dos. Bueno, pero también tiene que ver, ¿no?, con que los bonos en pesos pueden ser pagados con emisión monetaria de Banco Central. Es que bueno, el punto, ¿no?, es que la ¿no?, protección, entonces, pero ese es de alguna forma, creo, el mito. Como es deuda en pesos, no hay problema, pero en definitiva... No, igual yo no diría que no hay problema. Es que hay problema, porque por eso existe un tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio existe justamente para reflejar las paridades entre la cantidad de dólares ofrecidos y demandados y la cantidad de pesos ofrecidos y demandados. Obviamente que si alterás esa ecuación, termina impactando en el tipo de cambio, no es gratis. Sí, desde ya. Bueno, el gobierno, cambiando, ¿no?, un poco de tema, el gobierno anunciaría, ¿no?, en los próximos días medidas, ¿no?, para compensar por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios generada por la devaluación. ¿Qué esperás en este sentido, ¿no? ¿Se puede dar un fenómeno, ¿no?, como se ha vivido históricamente aquí en la Argentina, de Rodrigazo, ¿no?, con un fogonazo inflacionario como el que hubo, impulsado y propulsado después nuevamente por la actualización constante de los salarios?
El final es abierto, uno no puede hacer, como decía Niels, es muy difícil hacer predicciones y más si son respecto al futuro. Sí, El físico decía eso. Pero de alguna forma la dinámica, en cierta forma, lo que ayuda hoy es lo que habías mencionado al comienzo, es la posibilidad de contar con esos 7.500 millones de dólares adicionales. No digo, no son una solución ni mucho menos, son parches y el objetivo es llegar a octubre. Es decir, no hay objetivo de largo plazo porque todo depende de que se dé en las elecciones. Por eso, de alguna manera lo que decís es que estas reservas adicionales que van a tener Banco Central le van a dar capacidad para contener, ¿no? El dólar y de esa manera contener, ¿no? No sé si tanto, tenés dos, tenés lo del BID también, eso es de multilaterales que entró también en estos días. Ahora, cuando vos no sabés el precio del dólar, porque eso es lo que no sé, ¿cuánto vale? Vos mismo lo decías, ¿es caro o es barato? ¿Cuánto vale un dólar en Argentina, ¿no? ¿Cuánto teniendo esa volatilidad? Bueno, lo vivimos un poco a eso mucho la semana pasada, ¿no? Pues de alguna manera esta idea de que no se le podían poner precios, ¿no? A los bienes en la Argentina justamente porque se desconocía. Es que ¿cuánto vale un dólar realmente? El dólar vale lo que dice el mercado que vale y lo que yo lo puedo pagar, pero la pregunta es caro o barato, depende quién, cómo y qué miedo tiene. Pero cuando vos tomas el ratio, vos buscás un ancla, buscás alguna referencia. No digo que sea válida ni que esté bien, pero buscás alguna referencia. Entonces buscás los pasivos que tiene el central dividido en las reservas brutas, que es un cálculo muy de almacenero, es muy de almacenero. No tiene solidez académica, pero ese cálculo da miedo, ¿no? Es que, bueno, daba miedo antes de la entrada de los 7.500 millones. Cuando vos incorporás los 7.500 millones de dólares, te da 730, 740. Entonces empieza a haber algún tipo de relación. Entonces decís, bueno, ahora, si después tenés un incremento de la demanda de dinero, mejor todavía, ¿no? Es decir, pero te da una referencia hacia dónde ir. Bueno, otra referencia igual también es ver, ¿no? Cuáles han sido los máximos históricos del dólar en términos reales. Y ahí uno ve que en la actualidad uno está cerca de ese máximo, ¿no? Sí, que se dio en octubre, creo que fue el octubre del... hubo un octubre del 2020, sí, tenemos también julio del 2022. Julio del 2022, sí, tenemos también el 89, exactamente, ¿no? El Rodrigazo, ¿no? No, bueno, pero el del 89 y el Rodrigazo es muchísimo más. Es decir, ese te da miedo. Ese fue mayor todavía. No quiero ni siquiera mencionar. Pero ahí tenías otra estructura del sistema financiero. Tenías bancos mucho más débiles, tenías plazos fijos que iban de banco a banco. La gente se asustaba de los bancos, entonces sacaba los plazos fijos y se iba al dólar. Entonces, si vos ves esos picos, son picos muy, muy altos que bajan inmediatamente. Eso es algo que no se ha ponderado tal vez lo suficiente, ¿no? En estos últimos años, o no se ha mencionado, ¿no? La solidez del sistema financiero, cuánto ha ayudado a que esta crisis no tenga la magnitud que podría llegar a tener, ¿no? Sí, ahí hay dos aspectos. Por un lado, las regulaciones, es decir, las regulaciones que existían en la década del 70 y del 80 ni se asemejan a lo que son las regulaciones después de todo lo que sucedió a nivel internacional en estos últimos años. Pero también es cierto de que el sistema financiero es transaccional, entonces tampoco tenés demasiado, es decir, los plazos fijos, los depósitos son más bien transaccionales. Y también un punto que a veces se pasa por alto es que no es lo mismo los pesos en una economía en la cual el Estado tiene una participación del 20%, que los pesos en una economía en la cual el Estado tiene una participación del 40 o 40 y pico %. Y ese es el incremento que ha tenido y que te demanda peso. No digo que esté bien, sino que es la realidad. Es decir, el Estado recibe peso para sus impuestos y transacciona en pesos. Muy bien, bueno. Acá dejamos, José, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Acompañado hoy el análisis entonces pormenorizado del economista José da Pena sobre la difícil situación económica que venimos atravesando y esperamos que comience a resolverse a partir del resultado electoral del próximo mes de octubre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.